Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta que me han estado solicitando mucho, me han estado solicitando empanadas. La verdad las empanadas es una receta muy clásica, muy típica que la mayoría de la gente tenemos en nuestros recetarios, pero esta receta que les voy a compartir es muy especial. Son unas empanadas con una masa que se hace muy rica, que tiene mucho sabor y mucha suavidad porque está compuesta también, aparte de mantequilla, con queso crema. Entonces estos dos ingredientes como materia grasa hacen de nuestras empanadas algo súper especial y muy rico. La vamos a rellenar de dulce de leche, pero durante el proceso les voy a platicar de qué otras cosas también las pueden rellenar. Y pues bueno, vamos a comenzar ya con la receta. Espero que les guste mucho. Recuerden que en la descripción del video les dejo un link hacia www.lasoleta.com para que impriman su receta. Vamos a comenzar ya con la receta. Lo primero que vamos a hacer es la masa de nuestras empanadas. Vamos a necesitar harina de todo uso y vamos a estar utilizando la mantequilla y, como les comenté, el queso crema. Es bien importante, a diferencia de otras recetas, que aquí estos estén súper fríos. Los necesitamos muy fríos y los necesitamos ya cortados en cuadritos, porque eso nos va a ayudar en el proceso. Vamos a estar trabajando con un procesador y vamos a ir pulsando únicamente, porque yo quiero que se vaya como cortando y se vaya integrando con la harina. No quiero que se mezcle mucho. Y por otro lado, si no tienen procesador, lo que pueden hacer es poner en un bowl la harina y agregar su queso crema, su mantequilla y trabajar con dos tenedores a ir cortando todo lo que son la mantequilla y el queso crema. Entonces vamos a empezar agregando aquí nuestra harina y voy a agregar aquí también la mantequilla y el queso crema. Y vamos a comenzar únicamente dando pulsaciones en nuestra procesadora. Necesitamos llegar a un punto donde ya la harina haya cambiado y se haya vuelto como arenosita, y si ustedes se fijan también el color cambió. Entonces aquí en este punto vamos a agregar nuestros ingredientes líquidos, por así decirlo, que va a ser una yema de huevo, un poco de vainilla y una cucharada de agua. Ahorita nada más estoy agregando una cucharada de agua, pero voy a ver cómo queda la masa, si es necesario agregar un poquito más o así está bien. Entonces voy a seguir pulsando hasta que se vaya uniendo toda la masa. Y en este punto, si se fijan, ya la masa se unió, no necesitamos agregarle más agua. Con esa cantidad de agua fue suficiente. Y aquí está ya nuestra masa lista. Una vez que tenemos ya nuestra masa lista, yo voy a empezar a formar bolitas aproximadamente de unos 30 gramos. Voy a ayudarme de mi báscula para que más o menos todas me queden similares. Y una vez que ya tenga los 30 gramos, voy a formar bolitas. Yo voy a hacer estas empanadas en la tortillera. También las pueden hacer extendiendo su masa y cortando, pero a mí en la tortillera se me hace súper fácil y que quedan muy bien extendidas y no se batalla tanto como el rodillo, pero tienen las dos opciones. Entonces así me voy a ir con toda mi masa hasta terminar. A continuación vamos a preparar nuestro relleno, que como les comenté es de dulce de leche. Entonces voy a verter aquí en un bowl una lata de dulce de leche. Entonces voy a agregar aquí también una yema, que la yema nos va a ayudar a espesar un poquito y que dentro del horno no hierva demasiado el dulce de leche y se salga. Voy a agregar una yema y la voy a incorporar a mi dulce de leche. Y una vez incorporada también voy a agregar media taza de nuez finamente picada. Si ustedes las quieren hacer de mermelada de fresa, también si le agregan la nuez así en trozos, queda deliciosa. Y cuando yo la hago de mermelada de chabacano, lo que hago es ponerle trocitos de almendra o almendra molida.
Entonces estos dos ingredientes, también aquí los frutos secos, nos van a hacer que se espese un poquito más la mermelada y que no se salga a la hora de hornear nuestras empanadas. Entonces aquí ya tenemos el relleno de nuestras empanadas. Yo lo voy a pasar a una manga para que me sea mucho más fácil rellenar. Esto de la manga es opcional, también lo pueden hacer con una cucharadita como ustedes prefieran. Pero a mí siempre trabajar con manga se me hace mucho más limpio y mucho más fácil. Entonces ya estamos listas con nuestras bolitas listas, con nuestro relleno. Aquí también tengo un huevo batido porque esto me va a ayudar a cerrar mis empanadas y es con lo que las voy a barnizar al final, y un poco de azúcar cristal. Entonces vamos a comenzar formando nuestras empanadas. Voy a empezar tomando una bolita y voy a presionar entre dos plásticos y voy a poner mi relleno. Voy a poner mi relleno aquí en esta parte. Perfecto. Y entonces ahora sí voy a barnizar con un poquito de huevo y con ayuda del plástico voy a cerrar mi empanada. Y después, con ayuda de un tenedor, voy a presionar para sellar súper bien la empanada. Es bien importante sellarla para que no se nos vaya a salir el relleno, que de todos modos ya lo que le pusimos, la yema y la nuez, nos van a ayudar. Y después hay que picar unas 2 veces aproximadamente arriba de cada empanada. Y las voy acomodando aquí en una charola con papel de horno. Y así me voy a ir con cada una de ellas. Y ahora vamos a hacer esta con la opción de cerrarla con el repulgo. En lugar de cerrarla con el tenedor, la vamos a cerrar con el repulgo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí no voy a poner huevo, en esta no voy a poner huevo, porque el repulgo me va a ayudar muchísimo a sellar muy bien mi empanada. Entonces presiono muy bien, me aseguro que esté muy bien sellado. Y entonces lo que voy a hacer es que nada más me voy a traer esta parte hacia adelante y luego agarro otro poquito más. Déjenme ver cómo se los puedo enseñar. Agarro otro poquito más y le doy la vuelta, y agarro otro poquito más y le doy la vuelta, y así me voy trayendo todo de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante, de atrás hacia adelante. Así me voy cerrando mi empanada. El repulgo, la verdad, no es más que cuestión de práctica. Entonces aquí están estas con repulgo y voy a hacer lo mismo, las voy a picar 2 veces. Y una vez que tenemos listas nuestras empanadas, ya las vamos a barnizar con huevo batido. Una vez que tenemos ya nuestro huevo, le vamos a poner arriba nuestro azúcar cristal. Entonces, una vez listas nuestras empanadas, me las voy a llevar al horno. Van a durar media hora aproximadamente. Esténse pendientes, acuérdense que cada horno es distinto, pero aproximadamente duran media hora en el horno, y el horno está como siempre a 180 grados centígrados. En lo que estas se hornean, yo voy a continuar terminando estas. Y ya salieron nuestras empanadas, miren nada más que lindas. Agarraron un color doradito parejo. Entonces voy a esperar a que enfríen un poquito para poderlas manipular y ya presentarlas para terminar. Y ya quedaron aquí listas nuestras empanadas. La verdad están deliciosas, la masa es súper crujiente y como ustedes pudieron dar cuenta, no se sale nada. Entonces la verdad tienen un acabado muy lindo a final de cuentas. Esta masa, como les dije, la pueden utilizar con mermelada de chabacano, con mermelada de fresa, con la mermelada que a ustedes le quieran poner, o con el relleno que ustedes le quieran poner, de preferencia dulce. Por lo general a mí esta masa me gusta más para dulce que para salado. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar
pero sobre todo poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.